Listo, Pablo, gracias. Bueno, compañeros, siendo las 2:05, vamos a darle inicio a nuestro foro del día de hoy. Antes de iniciar, les voy a pedir que por favor cierren los micrófonos para evitar el tema de la interferencia. Pablo y Víctor Manuel, por favor, nos colaboran cerrando los micrófonos. En el marco de nuestras actividades del taller de formación en el sector agroindustrial de La Palma, La Caña y el banano, estamos inaugurando con este panel el tercer año de trabajo de nosotros. El día de hoy nos acompaña la compañera Aurora Arango, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. Nos acompaña Miguel Ruiz, presidente de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, coordinador regional de los sindicatos de maquilas en Centroamérica. Y nos acompaña Daniel Hawkins, director del área de investigación de la Escuela Nacional Sindical en Colombia. La intención es que hoy podamos conversar un poco con nuestros panelistas acerca de la situación de salud laboral en la agroindustria antes y durante el COVID y las acciones sindicales que han venido liderando ustedes a través de sus diferentes espacios para fortalecer la prevención. Entendiendo que hoy la agroindustria quizás se ha recuperado un poco ese papel destacado que tiene en cualquier economía y que en nuestros pueblos no ha sido menor esta actividad que realizan los trabajadores de la agroindustria con unas condiciones de trabajo y de salud particulares. Haciendo ese contexto, invitaré a la profesora Aurora a que nos comparta cómo ha sido el desarrollo que ha tenido un poco el COVID en Nicaragua, pero además qué se ha hecho, o sea, qué se había hecho antes y qué se ha estado haciendo durante la contingencia y durante la pandemia para buscar fortalecer este escenario sindical que permita atender de manera oportuna la prevención de nuestros trabajadores. Profesora Aurora, bienvenida. Gracias por atender la invitación un sábado en horas de la tarde y tiene la palabra. Recuerden, panelistas, que tendrán 10 minutos para hacer la presentación y luego sí entramos en el conversatorio. Ok, muchas gracias a todos y a todas por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de la experiencia. Le decía yo a Mauricio, más cualitativa que cuantitativa, porque no es que hayamos hecho una investigación donde nosotros tengamos datos precisos de cómo era la situación antes de la pandemia y la situación en la actualidad. Realmente de la agroindustria nuestra, de las más importantes, está la industria del azúcar y el banano, pero me voy a referir más a la parte del azúcar. Que hay varios ingenios azucareros en Nicaragua y que tienen un sistema de organización que les permite de alguna manera, desde el punto de vista de salud ocupacional, tener una sola dirección. Para contextualizarlo, la industria azucarera ha estado por muchos años en el ojo del huracán, lo podría decir yo, por un problema de salud que data desde el comienzo de los 2000, que comenzó a aparecer entre los trabajadores cañeros. Ellos lo notaron y les causó mortalidad en la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad renal crónica que se pensó que generalmente es causada por otras enfermedades anteriores, le antecede otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión. En el caso de la población de Cañeros se encontraba que la mayoría de los casos no tenían estos antecedentes y entonces ellos al principio, por el 2002-2004, pensaron que como había sucedido años atrás, con el banano y el uso del nemagón, que es el diclorocloropropano,
que había causado infertilidad entre los trabajadores, entonces que un plaguicida probablemente era el responsable de la enfermedad. Se han hecho estudios desde entonces, no voy a hacer el recorrido detallado de lo que eso ha significado, pero podemos decir puntualmente que desde el punto de vista de investigación se estudiaron diferentes grupos productivos y se encontró que verdaderamente había más problemas de enfermedad renal crónica entre las personas que estaban viviendo en comunidades, porque se hizo comunitario el primer estudio, en comunidades relacionadas con caña de azúcar y banano, pero también con minería. Y entonces, una de las primeras hipótesis que a la fecha se ha seguido trabajando desde el punto de vista de la prevención era que tenía que ver con la exposición a calor y trabajo extenuante. Entonces, una combinación de condiciones de trabajo con el cambio climático. De hecho, la mortalidad andaba prácticamente parejo entre la gente de caña de azúcar y la gente del sector de minería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se han hecho varias medidas, se ha trabajado desde el punto de vista gubernamental, se le hizo una adición al Código del Trabajo en la lista de enfermedades ocupacionales y se adicionó la enfermedad renal crónica como una enfermedad ocupacional, como una manera de proteger a los trabajadores que se enfermaban y con solo el hecho de decir trabaja en la caña de azúcar, ya pues se le tomaba en cuenta para trámites de pensión y para el tratamiento, asumiendo que el tratamiento realmente para un país como el nuestro es costosísimo. Hay tres opciones para manejar la enfermedad renal crónica. Una es, todas son terapias de reemplazo, porque el riñón realmente aceleradamente pierde su función y va desde la más barata, que tiene el consecuente riesgo de infecciones sobreagregadas y que los trabajadores en general le tienen mucho temor, hasta el reemplazo del riñón, que es muy costosa, que ha significado una aprobación de una ley posteriormente, pero que realmente no tenemos las condiciones como país. Entonces prácticamente nos hemos quedado con la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que son las terapias de reemplazo más accesibles, aún sabiendo que cada diálisis peritoneal cuesta, el costo de esa diálisis es aproximadamente de $150 por cada vez que se hace, y al menos la persona se la tiene que hacer 1 o 2 veces semanal. Entonces, se puede imaginar lo que eso puede significar. Ha sido un problema serio, no solamente para Nicaragua, los dos países centroamericanos muy golpeados por este problema de salud han sido El Salvador y Nicaragua. Se había documentado alrededor de 20.000 casos en el caso de Nicaragua, y de El Salvador algo similar. Es una población, aunque sea un país pequeño, es muy, muy poblado, con características que era muy alto en hombres, con una razón de a veces 7-1, hombre-mujer, y que generalmente ocurría en trabajadores agrícolas o trabajadores en condiciones de pobreza o trabajadores con labores donde estaba intermediando la exposición al calor. Entonces, se hicieron muchos estudios, se ha trabajado la parte de prevención, incluso se han comenzado intervenciones. Las intervenciones han permitido reducir el golpe de calor en los trabajadores por cada zafra que se hace. Se han creado comisiones con apoyo de los sindicatos. En el caso de uno de los ingenios azucareros, el sindicato donde trabaja, que lidera Miguel, ese sindicato está presente, ¿verdad? Que es en el Ingenio San Antonio. Y realmente es de los sindicatos que ha trabajado mucho a la par de la empresa, de la Comisión de Salud Ocupacional de la empresa, el tema de la prevención, el tema de la higiene, la salud, la seguridad ocupacional. Con toda la experiencia que se ha acumulado hasta la fecha, este problema prácticamente se ha estado interviniendo, podemos decir, con medidas de reducción de jornadas,
también el uso el consumo de agua frecuente, el descanso periódicos programados para que la gente pueda estar en sombra, abastecerse de agua y también de electrolitos o sueros orales para que puedan realmente recuperar, porque lo que hay es una pérdida de líquidos, hay una deshidratación severa y lo que se ha hipotetizado es que esas deshidrataciones continuas pueden llevar a insuficiencias renales agudas, no bien tratadas y como consecuencia la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica. Se sigue estudiando las causas, no se ha dicho que definitivamente es el calor, pero por lo menos ese tema de la exposición a calor y los efectos que puede provocar cuando está de por medio el trabajo extenuante se está trabajando. Y entonces se ha hecho de esa manera. El año pasado supe por las comunicaciones con la gente de uno de los ingenios donde se está haciendo intervención de los ingenios del Pacífico de Nicaragua y realmente el número de pacientes, dicho por los médicos del hospital o de los hospitales, el número de pacientes que llegaban al comienzo de las zafras ha bajado considerablemente y eso se espera y se entiende que es un reflejo de las medidas de prevención y de promoción de salud que se han estado implementando con estos trabajadores. Cuando viene el problema de la pandemia, nos damos cuenta de que verdaderamente, pues, bueno, fue sorpresa para todo el mundo y la Dirección de Salud Ocupacional, que es un equipo que trabaja en conjunto con los de higiene y que lleva un registro de toditos los trabajadores y sus exámenes periódicos. Ellos tienen exámenes de ingreso que al principio era un problema como una espada de doble filo, ¿verdad? Porque el, el criterio para entrar a trabajar, a cortar caña, era tener una creatinina normal, pero a lo largo del semestre, de los 6 meses de corte de caña, la persona podía salir afectada y se le podía aumentar el nivel de creatinina y eso significaba que si para la siguiente zafra no se recuperaba, ya no tenía criterio para poder seguir trabajando. Y entonces el conflicto era mucho mayor porque tenían el sistema de trabajo era por subcontrato, tercerizado. Y entonces los contratistas eran los que se arreglaban con la empresa, ellos decían que le pagaban seguro a los trabajadores y los trabajadores cuando se enfermaban y reclamaban su derecho al seguro, no todos estaban asegurados, no todos los contratistas cumplían. Y fue otra de las medidas que se tomaron, ya con el tiempo, la experiencia, no fue fácil, ¿verdad? Pero que prácticamente los contratos los hace directamente la empresa, asegurando de que todo el mundo esté asegurado y que verdaderamente si va a requerir una pensión, pues va a tener derecho a la pensión. Si requiere tratamiento prolongado, si requiere la terapia de reemplazo, pues lo va a tener. Pero lo interesante de esto, que con los golpes, porque realmente fueron muchos enfermos, muchas muertes, y con toda la situación y las negociaciones que se hicieron a lo largo del tiempo, hay un equipo muy fuerte de prevención y promoción que está interviniendo y que están haciendo cambios y que están trabajando en conjunto con las representantes de los trabajadores y con la empresa. Entonces, cuando se da la pandemia, están en medio de la zafra. Aquí comenzó en marzo y la zafra termina en abril. Ellos realmente lo que hicieron fue tomar en cuenta todas las recomendaciones de la OMS y presentar las propuestas de cómo iban a hacer para reducir el riesgo de que la gente enfermara por COVID en el lugar de trabajo. Y entonces tomaron las medidas de la toma de la temperatura, de la limpieza del lavado de las manos, entrar al cultivo solamente bajo esas condiciones, el reportar si tenían fiebre, la remisión directamente al hospital y han podido controlar
han tenido casos que se han podido manejar, terminaron la zafra sin afectar, de acuerdo a los de salud ocupacional, sin afectar la producción, combinando eso, y en la actualidad pues están en un periodo de receso. Hay lo que le llaman el corte de semilla o lo que le llaman la zafrita y actividades de esa naturaleza, pero que es menor el número de personal y están manteniendo las mismas medidas. Un problema con esto y una reflexión es que verdaderamente estos trabajadores, como les decía, una de las medidas, y lo comentábamos con el responsable de salud ocupacional, una de las medidas que se han tomado es reducir la jornada y darle es un programa que originalmente es de OSHA que se llama Agua, Sombra y Descanso, donde se le proporciona líquido para reponer, se le da, se le da 10 minutos o más de descanso cada cierto tiempo bajo sombra, y ahí se aprovecha para que tomen agua, para que hagan otras cosas, pero también para que tomen electrolitos. Y están haciendo controles al azar, no a todos los trabajadores, pero al azar, para ver si realmente están funcionando las medidas. Una de las cosas que nos comentaba, y eso quizás Miguelito puede decirlo si es así o no, es que la gente comenzó a sentirse de que no sale tan golpeado del corte, porque están las horas reducidas, pero que entonces buscan trabajo en la tarde. Y eso es el signo de que realmente nadie quiere enfermarse. No es que quieran estar mal, sino que es la necesidad económica de poder proveer a la familia, y si pueden tener otro ingreso, entonces pueden trabajar como tricicleros, que es manejar una bicicleta que tiene algo atrás y llevando pasajeros, o en el cultivo propio o para otra persona. La pandemia en general, nosotros tenemos una población que es migrante por razones económicas. Nuestro país es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, y realmente la gente del área rural migra a los lugares donde hay oportunidades de trabajo. Y parte de la migración es la migración hacia el sur, hacia Costa Rica, donde van miles de trabajadores que no necesariamente están documentados, pero que por convenios o de alguna manera de la empresa, con Ministerio del Trabajo y cosas así, han logrado migrar. Pero con la pandemia se cerraron las fronteras y se dividió pues la frontera, y en las áreas donde se pusieron, donde la gente circulaba sin necesidad de pasar por una oficina de migración, ¿verdad? Así ilegalmente, entonces también estaba cerrado y estaba vigilado por razones del control de la enfermedad y etcétera. Y entonces eso ha significado un impacto económico también para este grupo de trabajadores, que habían cañeros que terminaban la zafra y se movilizaban pues hacia el sur o hacia donde estuviese oportunidades de trabajo. Entonces, así más o menos está la situación. Miguelito, pues le daría la palabra para que continúe hablándonos desde la perspectiva sindical. Ya se me llevó los 10 minutos. Gracias, compañera Aurora, por esta presentación que nos haces un poco del tema en Nicaragua y que pone en contexto seguramente lo que nos va a decir el compañero Miguel, un poco más desde el escenario sindical y de esas acciones que nos ayudan a fortalecer la prevención de este evento. Miguel, bienvenido nuevamente y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, saludar a los participantes por esta iniciativa que me parece muy valiosa y que deberíamos de seguirla promoviendo y desarrollando estos intercambios que son, digamos, de mucha importancia para los trabajadores y las trabajadoras en nuestros países y a nivel regional. Quizá muy rápido, nosotros somos una organización sindical, nos denominamos Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar,
Tenemos distintas federaciones y sindicatos afiliados y tenemos sindicatos en la rama del azúcar, le llamamos rama azucarera. Es una federación, son sindicatos que son independientes afiliados a una sola federación. Es una federación de carácter nacional, por ejemplo, el azúcar. Hemos logrado unir a los sindicatos en una sola federación. En el sector bananero, ahí tenemos dos federaciones. No hemos logrado hacer la unidad, pero tenemos ambas organizaciones en el sector bananero. Somos mayoritarios, digamos, los sindicatos afiliados hacia nosotros. Y tenemos otro sindicato muy fuerte en el sector de palma africana, que está vinculado. La palma africana está en la parte atlántica nuestra. Hay alrededor de 15,000 trabajadores en este sector en este momento. Sectores bananeros y azúcar están más en la región del Pacífico. Geográficamente así están ubicados. En ambos sectores nosotros tenemos convenios colectivos, es decir, pactos colectivos que hemos establecido de carácter, digamos, nacionales, de carácter empresariales. Eso nos ha ayudado mucho a establecer a nosotros las políticas de salud y seguridad laboral. Nosotros hemos avanzado, digamos, en establecer en una ley que le llamamos la ley 618, que es una ley específica en temas de salud y seguridad laboral. Es una ley relativamente nueva. En esta ley se establecen los mecanismos y procedimientos, por ejemplo, de cómo deben de trabajar las comisiones mixtas y bipartitas en cada uno de los centros de trabajo. Esta ley establece para nosotros los botiquines médicos deben de ser exigidos, que deben existir en cada una de las plantas, en los parques. El tema del agua debe ser de calidad, con filtros, los guantes, las mascarillas, los anteojos, es decir, todos los equipos de protección que deben de proporcionarse los tenemos en esta ley establecida. Es una ley diferente a la de la seguridad social, ¿verdad? Claro, esta ley solo tiene que ver temas de salud y seguridad laboral. Y hemos logrado entonces que estos mecanismos que establecimos en esta ley es relativamente nuevo. También establecemos los exámenes médicos antes que los trabajadores comiencen la zafra, por ejemplo, azucarera. Hemos logrado importantes avances, pero tenemos importantes problemas. En el caso del azúcar, el tema de la insuficiencia renal crónica en el occidente del país, hay intenciones incluso de declararlo una enfermedad pública, de carácter público. Las muertes, andan más de 2,000 muertos, ¿verdad? Por el tema de la insuficiencia renal crónica. Y ahí es donde están concentrados los ingenios azucareros más grandes del país. Nosotros tenemos 3 grandes capitales en el azúcar, ¿verdad? Uno de ellos son los Pelas, que fabrican el azúcar, los que fabrican el ron también. Eso es un capital muy fuerte, dueños del ingenio San Antonio. Otro capital fuerte que se mueve en Centroamérica son Pantaleón, el grupo Pantaleón, que son de origen guatemalteco, están en El Salvador, están en Nicaragua. Y el otro grupo es Casur, este es de origen, capital de origen colombiano. Y por eso nos interesa mucho ver en el futuro cómo vamos a interactuar para darle seguimiento al trabajo de estos capitales, que son los que explotan nuestra fuerza laboral. Para nosotros ha sido de mucho beneficio, de alguna manera, el hecho de establecer esta asociación, alianza de trabajo con la academia, con las universidades. Nosotros venimos trabajando con la UNAM León, ya tenemos casi, qué sé yo, 15 años. Incluso logramos hacer una organización que le denominamos, es una fundación, se llama PROSTRAP, que es Promoción, Salud y Seguridad para Trabajadores. Hemos logrado avanzar en este intercambio academia, trabajadores,
ellos proporcionan el conocimiento científico y nosotros un poco la experiencia organizativa, sindical y jurídica. Entonces nos combinamos. Eso nos ha permitido tener algunos análisis, estudios, preparación a nuestros líderes sindicales en temas como técnicos en salud y seguridad, higiene ocupacional, hacer algunos estudios sobre enfermedades, por ejemplo, sobre temas de artritis, problemas respiratorios. Hemos hecho un análisis sobre esto de la creatinina, ¿verdad? Principalmente en el sector del azúcar. Se han hecho algunas investigaciones, como mencionaba Aurora. En algunas hemos tenido éxito y en otras no hemos tenido buenos resultados. De tal manera, en el sector bananero, nosotros hemos tenido experiencias también muy negativas, ¿verdad? Aquí esta enfermedad, tanto la insuficiencia renal como en el banano está lo del nemagón. Hay una asociación de trabajadores dañados por el nemagón, ¿verdad? Provocado por los químicos que se utilizan en la zona bananera. Han existido demandas contra Chiquita, por ejemplo, y donde hemos ganado algunos juicios y hemos perdido otros. La gente se está muriendo. Hay grandes cantidades de familias que no tienen la posibilidad de trabajar porque están enfermos, ya no los contratan, ¿verdad? Y ahora explotan a la fuerza laboral más joven. Hemos denunciado que no deben utilizarse estos químicos nunca más, pero utilizan otros con otras marcas. Hemos descubierto también que todas estas marcas como Bayer, por ejemplo, las hemos investigado, lo que hacen es cambiar las etiquetas, pero siguen metiendo los fungicidas, los herbicidas, los pesticidas con otros nombres, ¿verdad? Que están prohibidos. Hay una lista que están prohibidos, los hemos denunciado, pero se sigue utilizando. Entonces, para nosotros esto es sumamente importante. Eso fundamentalmente en la zona bananera. Todos sabemos aquí las exportaciones que tienen, tanto del azúcar, el banano, la mayoría no queda en mercados nacionales, es para el mercado norteamericano y el mercado europeo. Por lo tanto, ahí también hemos establecido, y qué bueno, por eso esta iniciativa, este tipo de alianzas nos ayudan a despejar, a contribuir, digamos, a entender qué es lo que está pasando con nuestros trabajadores y en cada uno de nuestros países. Y cómo algunos países, gobiernos y algunos empresarios que se autodenominan filantrópicos, que se denominan democráticos, que ayudan, son un montón de hipócritas, pero en estos países matan a los trabajadores. Y por eso tenemos que tener nosotros las evidencias desde el punto de vista sindical, laboral y científico con la academia para demostrar que están mintiendo y que nuestros productos que se producen en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Todavía están manchados de tantas muertes, de tanto dolor por el sacrificio de estos trabajadores para generar esa producción. Creemos nosotros que es importante el tema de la formación y la capacitación. Y qué bueno que ustedes hacen este tipo de esfuerzos, porque sin la formación y la capacitación para nuestros líderes sindicales, hombres, mujeres y los jóvenes, entonces esto es muy difícil y muy complejo, porque hay obreros y obreras, y aquí sucede que en su cabeza está solo ir a cortar la caña, ¿verdad? O ir a sembrar nada más, o ir a fumigar y que le paguen su salario, ¿verdad? Pero no entiende que nos estamos enfermando muy joven, que debemos de cuidarnos, que hay leyes que nos protegen y que si nosotros hacemos buen uso de ese conocimiento técnico, podemos salvar mucha vida de nuestros trabajadores. No nos sirve una mano de obra enferma, es una consigna que tenemos nosotros, sino que tenemos que cuidar el bien más preciado que tenemos, es la vida, y por tanto hay que cuidarla. El tema de la investigación es un tema fundamental. Y para nosotros este tema de investigar, investigamos el tema de la insuficiencia renal crónica con estudios de muestra en varios grupos de trabajadores de ingenios azucareros,
y realmente fue un desafío porque los investigadores, los médicos nuestros, los académicos eran perseguidos, incluso con la policía, ¿verdad? Los veían como algo que invadía la privacidad, decían muchos de los empresarios, ¿verdad?, del azúcar, y no les permitían el ingreso a las plantas donde estaban los colectivos de trabajadores. Entonces fue un desafío que había que replantearse porque esa investigación requería hacer un análisis de campo y a veces tuvimos que hacerlo en las visitas de las casas de los trabajadores. Y habían trabajadores que también les generaba desconfianza y eso también nos provocaba crisis a nosotros. O el empleador se enteraba de que lo estaban visitando y lo llegaban a amenazar. Si usted sigue atendiendo a esa persona y le da información, usted va a ser despedido. Entonces, todas esas complicaciones se nos han presentado en el tema de las investigaciones cuando la hemos hecho a nivel de campo. Pero bueno, siempre para sustentar hay veces un planteamiento, una propuesta, es importante tener la investigación. Y el otro asunto tiene que ver con las asesorías. Menciono nosotros los 3 niveles que para nosotros, desde nuestro punto de vista, han sido básicos e importantes. La capacitación, la investigación, pero también el tema de las asesorías. Eso es fundamental en estos temas porque los trabajadores, trabajadoras, necesitamos que cuando vamos a una negociación colectiva, hacernos acompañar de asesores que tengan conocimiento en esta materia de salud y seguridad laboral, porque los empresarios siempre se hacen acompañar de grandes expertos, de grandes analistas, de grandes asesores. Si es económico, llevan un economista. Si es en derecho, llevan un abogado. Y si es en tema de salud, pues se hacen acompañar. Y los sindicatos, hay veces cometemos, por falta de recursos, por falta de conocimiento, no tenemos hay veces ese acompañamiento. Entonces, para nosotros es importante el tema de asesoría. Yo no quisiera usar más del tiempo, pero sí decirle, nosotros estamos con esto de la pandemia, hemos perdido mucho empleo, nosotros no hemos dejado de trabajar, pero firmamos un protocolo de salud y seguridad laboral bajo las normas de la OPS. Ese protocolo establece un procedimiento que cada una de las plantas deben de cumplir, desde la llegada del trabajador, la fumigación, los guantes, la mascarilla, la temperatura de calor que debe tomársele a cada trabajador antes de entrar a la planta. Hay un protocolo y se establece un mecanismo de coordinación desde la empresa con la unidad de salud más cercana donde se encuentre. Es decir, puede ser un centro de salud, puede ser un hospital o una unidad especializada. Entonces, cada planta, dice el protocolo, que la empresa está obligada a establecer un mecanismo por si hay un contagio, hay alguna enfermedad, e inmediatamente se atiende desde el sector donde está ubicado. Es decir, a ese protocolo está vigente por 6 meses, nosotros lo firmamos de una manera tripartita. Eso quiere decir que lo firmaron empresarios, gobierno y nosotros como sindicato. Muchas gracias, compañero Miguel, por su precisión y por compartirnos un poco más de lo que sucede en Centroamérica, haciendo uso un poco del contexto que nos ofrecía la compañera Aurora. Seguro por ahí hay algunas preguntas, sobre todo porque nosotros trabajamos aquí con algunos de los sectores propiamente que ustedes señalan. Sin embargo, antes de esas preguntas, vamos a darle paso al compañero Daniel Hawkins, el director del área de investigaciones de la Escuela Nacional Sindical. Daniel, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas tardes, Onés. Muy buenas tardes para todos los compañeros y compañeras. Un saludo muy especial para Miguel y Aurora. Bueno, sí, estoy muy agradecido pues por la invitación. Veo varias caras conocidas durante los talleres que hemos hecho en los últimos años pues en compañía con los profesores pues de la Nacional, aquí Onés, Mauricio y Jairo. Voy a hablar muy brevemente
un poco me pidieron hacer como un poco de estado de arte sobre las condiciones de salud antes y durante la pandemia, enfocando pues en los sectores, la agroindustria, los que hemos estado trabajando con ustedes, de banano, palma de aceite y caña de azúcar en Colombia. Entonces voy a hacer un recorrido bastante breve para terminar, digamos, en términos de qué estamos frente a la pandemia y el muy rápido crecimiento de casos de contagio de COVID-19. Espero que todo el mundo pueda ver la pantalla. Correcto. Sí, la estamos viendo. Listo, gracias. Bueno, brevemente para que entendamos dónde estamos, ¿cierto? Aquí hice un breve, como esas son más que todo estimaciones, pues en términos de número de trabajadores, empleo directo, indirecto, algunos son de años anteriores, tenemos más o menos hasta 2018 aquí. Y puse aquí como la producción de hectáreas porque creo que este tiene un impacto muy fuerte en términos de las condiciones de trabajo y de contratación y también incide mucho sobre los accidentes laborales y las enfermedades laborales que muchas veces no son clasificadas como laborales. Se ve aquí que esos tres subsectores agrupan una gran cantidad de trabajadores pues en el país, ¿cierto? Junto, digamos que en Colombia el sector que más empleo que genera en el sector agrícola es de café, con alrededor de 800,000 trabajadores. Tenemos alrededor de 140,000 trabajadores, generalmente mujeres, en el sector de flores. Y luego tenemos caña de azúcar, que incluye toda la cadena de suministro de panela, los trapicheros, etcétera. Palma de aceite se ha incrementado mucho en los últimos años, llega más o menos a 170,000 trabajadores para finales de 2019 y el sector bananero. Aquí brevemente, más que todo para los compañeros, la compañera Aurora y Miguel, aquí como la ubicación geográfica del sector bananero. La gran parte de esta producción se encuentra ahí en la zona de Antioquia, Chocó, Urabá, el Golfo de Urabá. Ese es lejos que todos los otros del sector más fuerte en términos del mercado de exportación. Aquí tenemos otro gráfico para el sector de palma, mano izquierda. Se habla de 4 zonas palmeras en el país. La zona oriental, Meta y Casanare, toda la altillanura colombiana, es la zona con más crecimiento porque tiene más disponibilidad de tierra. Y después tenemos el más tradicional, digamos, la zona central, más que todo en la Magdalena Medio, en esa parte. Y sí está creciendo mucho también la zona de Antioquia, la zona bananera, crecientemente se está convirtiendo en zona de palma. Y lo mismo pasa también en la zona de Magdalena, pues ahí al norte. Pasando aquí para el sector de caña, también se nota, es muy centralizada en los alrededor de 12 ingenios en el Valle de Cauca y Cauca. Y ese es donde se encuentra, digamos, la parte más grande de esta industria pues, en el país. Un poquito sobre la actividad sindical y la presencia sindical en esos 3 subsectores económicos. Se nota que fuera de banano es una presencia sindical muy periférica en términos de la cantidad de trabajadores en esos sectores. Tenemos menos de 2% de tasa sindical, de densidad sindical en palma, banano alrededor de 28%, caña ni siquiera llega a 2%, y en el sector agrícola en total no llega a 9%. Y convenciones colectivas, hay bastantes en banano, pero ese es un tema aparte. Muchas de esas son como parte de la misma convención colectiva de trabajo. Pasamos aquí, como ya han mencionado la compañera Aurora y Miguel también, yo creo que se comparte entre países esos tipos de
riesgos que sufren los trabajadores de la agroindustria, ¿no? Asociado con estos distintos tipos de riesgos, tenemos los movimientos repetitivos, pesticidas, los agroquímicos, ¿cierto? Altas temperaturas y exposición a rayos ultravioleta, los elementos orgánicos, si hablamos de banano, hablamos de palma con las cenizas y obviamente con el corte de caña. Y ese es un factor, organización del trabajo, bastante importante por la actividad sindical, porque aquí se encuentra tipos de acoso, acoso sexual, persecución sindical, y esos modelos de organización de trabajo que tiene que ver con la flexibilización y tratando de bajar los costos laborales con el pago al destajo, etcétera, y las deudas que asumen los trabajadores con las empresas. Aquí, durante los talleres que hicimos en los últimos años, recolectamos un poco los tipos de accidentes más comunes en esos tres subsectores. Todos ustedes los conocen, si pasan de un subsector a otro, pero obviamente tiene diferencias de acuerdo con las herramientas de trabajo que se utiliza, que son bastante distintas en caña que en palma y en banano. Bueno, llegando un poquito dónde estamos en el sector de la agroindustria con la llegada de la pandemia aquí en Colombia, ¿cierto? Sobre todo pensando en la dificultad de responder a una pandemia a través de un sistema de seguridad y riesgos laborales que es muy privada y que tiene unas concepciones de la protección y prevención distintas que las organizaciones sindicales, ¿cierto? Porque es muy con el enfoque mercantil sobre el trabajo, ¿no? No obstante, podemos decir que FASICOLE, que agrupa las aseguradoras de riesgos laborales, si están reconociendo, si han dicho, las prestaciones económicas y asistenciales de trabajadores y familiares afectados por el COVID-19. Claro, esta es una afirmación hace un par de meses y ahora que el contagio se ha disparado, se ha visto grandes problemas por la capacidad de las ARLs y las EPS de realmente llegar a responder. Primero que todo, tuvimos, digamos, la declaración del estado de emergencia a través del decreto 637 y el decreto 676 de 2020, que incluyó la COVID pues, como enfermedad laboral, pero para trabajadores del sector salud, o sea, los más de 600,000 trabajadores en Colombia que trabajan en ese sector, no pasa para los y las trabajadores del sector agroindustrial. Ha habido en Colombia en esos 4 meses más de 165 decretos y tan solo estos 5 de ellos tienen que ver con la salud pública. Entonces es un estado realmente donde se está gobernando por decreto y sin ningún tipo de control político por esos problemas de la virtualidad pues, del Congreso, etc. Y casi cada 2 semanas se publica un nuevo circular o decreto y muchos de esos son relacionados con el trabajo durante la pandemia. Por ejemplo, tenemos los circulares 021 y 033 que expliquen, por ejemplo, esas modalidades de trabajo alternativo. Tiene que ver con flexibilización de jornadas, trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones anuales anticipadas, permisos remunerados, fiscalización laboral rigurosa, etcétera, etcétera. Y nosotros desde la Escuela Nacional Sindical y sobre todo en el proyecto de los centros de atención laboral que están en 6 regiones del país y ofrecen atención especializada pues para trabajadores del sector de flores, de palma de aceite, de minería, de puertos y de caña de azúcar. Hemos visto que el tema de los protocolos de bioseguridad es fundamental en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que las actividades agrícolas desde el principio de la pandemia
recibieron excepciones de la política de confinamiento obligatorio y entonces sus trabajadores tuvieron que continuar llegando y presenciándose en sus lugares de trabajo, obviamente poniéndoles en grandes riesgos, tanto en el transporte hacia el lugar de trabajo como en las propias instalaciones. Entonces, se da cuenta que el buen diseño, cobertura y el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación del COVID-19 son de importancia primordial para proteger la salud y seguridad de los y las trabajadores. Y el diseño e implementación de estos protocolos es de responsabilidad de los empresarios, de los empleadores, pero debe estar muy articulado con el Sistema General de Riesgos Laborales y también el sindicato o los sindicatos en la empresa deben exigir y velar por su cumplimiento y también para que su construcción y su monitoreo sea de manera colectiva. Este es muy importante. Nosotros en la ENSA hicimos 6 instructivos de lo que debe incluir en los protocolos de bioseguridad, 5 para cada uno de esos, de esos sectores económicos que les acabo de mencionar y otro instructivo general que sirve para todas las actividades económicas y los distintos sectores. Básicamente podemos resumirlo en algunos 5 puntos. Estos ayudan a identificar los elementos mínimos que deben tener los protocolos para garantizar la salud laboral y evitar el contagio y propagación. Primero, tiene que ver con las medidas organizacionales. El plan de capacitaciones que tiene para que se pueda comunicar y enseñar todos los y las trabajadores sin importar qué tipo de contrato tienen con la empresa, si es la empresa beneficiaria de sus labores o es una empresa contratista, etc. No importa, tiene que velar y proteger sus derechos y su salud. Y obviamente el plan de comunicación que cada empresa debe implementar. Segundo, medidas para garantizar la limpieza y desinfección. Y incluimos aquí en el transporte porque notamos que en varios protocolos no se habla claramente sobre lo que debe prevenir y hacer la empresa durante el transporte de sus trabajadores para evitar que se propaga un contagio entre sus trabajadores ahí. Y obviamente todas las instalaciones y los elementos de trabajo. Tercero, el suministro y buen uso de los elementos de protección personal adecuados para cada actividad en específico o las ocupaciones distintas o las áreas de trabajo distintas o los equipos de trabajo, dependiendo del sector, dependiendo de cada empresa. Cuarto, un código de higiene al ingreso y la salida de las instalaciones de la empresa y sobre la interacción entre los trabajadores, medidas de distanciamiento social de acuerdo con el área de trabajo y la cuadrilla, por ejemplo, en Caña, en Palma, etc. Y el quinto, procedimientos para la vigilancia y la salud. O sea, qué tipo de servicios de salud se encuentran dentro de la empresa, cómo se hacen el registro de casos y casos confirmados, cómo hacen el manejo de esos casos y también recomendaciones sobre salida y entrada de los y los trabajadores a sus propias viviendas. Nosotros tenemos este instructivo general y también 2 de los 5 sectores. Les podemos compartir con ustedes. Creo que sirven mucho las organizaciones sindicales para que realmente hacen un seguimiento y veeduría sobre, primero, la calidad del protocolo de bioseguridad que utilizan la empresa y segundo, la implementación de cada una de esas medidas durante las jornadas de trabajo y teniendo en cuenta las capacitaciones, plan de comunicación, etc. Brevemente, esos son unos ejemplos pues, del instructivo. Aquí también tenemos otro componente que son los tips de defensa
en caso de que no se cumplan con el protocolo de bioseguridad, lo que se pueden hacer en términos de acciones legales para defender sus derechos y su salud en el trabajo. La dejo ahí, me imagino, para que podamos conversar y hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Evidentemente se presentan unos elementos relevantes que ponen en discusión un poco lo que pasa en Colombia con lo que pasa en Centroamérica y encontramos una serie de similitudes. Para poder generar esta conversación, es importante que nuestros participantes escriban las preguntas en el chat, o si alguien quiere en este momento hacer una pregunta, bienvenido. Mauri, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, compañera. Señor, bienvenido. Sí, bueno, mi nombre es Eberto Díaz, hago parte de la Vía Campesina y hago parte de la dirección del Intersindical de la Agroindustria y la Alimentación en Colombia. Bueno, con relación a los compañeros de Nicaragua, creo que es una buena explicación que nos han hecho sobre el tema de los agrotóxicos y los impactos que está causando en el trabajo de la agroindustria allá, su uso y la exposición extrema a la situación climática. Me preocupa una cosa, porque en Colombia tenemos un gobierno que es contrario a los trabajadores. Se supone que allá en Nicaragua hay un gobierno que es más proclive a los trabajadores. Sin embargo, parece que los empresarios tienen mucho poder. Entonces yo quisiera saber cómo es esa relación entre patronos y estados y cómo juegan los trabajadores allí en el marco de la construcción de reformas laborales que permitan mayor poder a los trabajadores. Porque en el caso de Colombia, los trabajadores tienen poco poder, pero se entiende, por ejemplo, que en el caso de Nicaragua, donde hay un gobierno progresista mucho más de avanzada que el de Colombia, debiesen los trabajadores tener más fuerza. Esa es como mi inquietud, ¿no? Y sobre todo el manejo de los agroquímicos, que es muy peligroso para los trabajadores. Gracias. Gracias, señor Eberto. No sé si Miguel o Aurora. Sí, gracias, Eberto, por tu pregunta. Y bueno, es una lucha, es verdad. Tenemos un gobierno progresista, revolucionario, en la cual participamos todos, pero las empresas son privadas. Aquí funciona lo que es la economía mixta, capitalista, y eso es una realidad en nuestro país, y los empresarios tienen mucho poder. Entonces, la revolución nos permitió, cuando nosotros hablamos esto de federación, bueno, fue toda una lucha. Tenemos sindicatos en cada uno. La ley establece que deben haber sindicatos, pero ellos quieren dividir al sindicato, limitar la libertad sindical, corrompen, atraen a líderes sindicales. Es una lucha permanente. Por eso nos organizamos en federaciones, ¿verdad? Efectivamente, nosotros, por tener un gobierno de corte progresista, logramos una ley específica sobre la salud y la seguridad laboral, que es la ley 618. Esta ley es específica sobre estos temas. Y la ley va más allá, porque si una empresa no cumple con esto, no se le da una acreditación, por ejemplo, como la que nos dan a los sindicatos. Por 2 años tiene vigencia. Entonces se les tiene que monitorear. A la ley establece el monitoreo permanente a las comisiones mixtas. Y ahí se vuelve importante el rol que juegan nuestros líderes sindicales en las comisiones mixtas, que deben de tener conocimiento sobre lo que es, por ejemplo, un plan de intervención, ¿verdad? Lo que son las brigadas especiales, cómo preparamos a estos líderes sindicales en primeros auxilios,
contra incendios, etcétera. Es decir, la ley establece que deben existir todas estas comisiones que son de prevención para asegurar la vida en los centros laborales. Ahí logramos un apoyo del Parlamento porque hay 36 líderes de diputados provienen del movimiento sindical. Y esa es una gran ventaja que nos permite introducir leyes como de esta naturaleza, a como tenemos una ley de procuradores laborales sindicalistas que establece esa ley que pueden ser procurador laboral y que podemos llevar juicio en la parte administrativa cuando una empresa viola la ley de salud y seguridad laboral. Entonces, son pequeños logros que tenemos, pero la lucha con el sector empresarial siempre es dura, es fuerte, ¿verdad? Y estamos siempre en demanda y peleando el cumplimiento de los convenios colectivos. Compañero Miguel, una pregunta adicional con eso que menciona y con la ley que se ha establecido para adelantar estos temas. ¿Cuál es la proyección o qué se ha pensado del COVID como enfermedad en el país para el tema de los trabajadores? ¿Se ha reglamentado como enfermedad? ¿Se ha reglamentado como accidente? ¿Hay alguna reglamentación relacionada? Lo que tenemos es un protocolo que firmamos de un acuerdo de carácter nacional, pero no tenemos una ley específica sobre este tema y hay propuestas que sí deberíamos de trabajarlas, ¿verdad? Y pensar, y ahí es importante, ya los expertos, los que conocen de esta materia, la academia, cómo podrían contribuir para que empujemos una reforma tanto a la ley. Esto lo vemos en tres direcciones: la ley propiamente del Ministerio de Salud, la ley propiamente que tiene que ver con la seguridad social y la ley que tiene que ver en el caso específico de Nicaragua, ¿no? Porque así está, no es una sola ley. Entonces hay una ley propiamente que establece los mecanismos y procedimientos en temas de salud, que es la Ley General de Salud. Después tenemos una ley específica que es la del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social, todo lo que tiene que ver con temas de pensiones y enfermedades, ¿verdad? Y ahora la ley de salud y seguridad laboral es una ley específica. Entonces aquí los expertos hablan que hay muchas leyes, que cómo hacemos una sola ley y que combinemos, y está un poco por ahí la discusión, ¿verdad? Pero es un punto que todavía no lo tenemos resuelto. Ok, muchas Pido la palabra. El compañero Edgar, sí señor, bienvenido. Buenas tardes a todos, mi nombre es Edgar Rueda y trabajo como coordinador en el Intersindical de la Agroindustria. Mi pregunta es para Daniel. En su exposición, el compañero Daniel habla de que el 5% de los decretos que ha sacado el gobierno nacional en el marco de la emergencia y de la pandemia están relacionados con la salud. A la fecha, el gobierno ha emitido casi 1000 y pico de decretos, pero quiero que él pues desglose más en ese 5% a quién ha favorecido, a los trabajadores o a las EPS. Tengo entendido que dentro de esos decretos que sacó el gobierno están todos enfocados a girarle una gran cantidad de dinero, de billones de pesos, a las EPS para enfrentar la pandemia. Y estos señores de la EPS, el dinero se lo están llevando para sus arcas porque no han cumplido con lo que tienen que hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, en la realización de las pruebas, ¿sí?, que tienen que hacer a la población. Entonces, esa es la pregunta que quiero hacerle al compañero Daniel y gracias. Respondo de una, sí. Sí, de una vez, por favor. ¿De una o de dos? Edgar, un saludo, compañero. No, es que no había dicho 5%, sino 5, lo que se había como contabilizado. Claro, es que, o sea, se había emitido este reciente, pues, sobre el tema de los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Pero totalmente de acuerdo con usted. O sea, los 165
Estoy hablando de hace una semana, de los decretos que se hayan sacado. Gran parte de estos son que, claro, se supone para buscar fondos para amortiguar los efectos nocivos de esa medida pues, de confinamiento obligatorio y desactivación económica, pero ya sabemos qué pasó con estos. O sea, incluso el ministerio, entre FOME y Ministerio de Hacienda, no hay cuentas claras. O sea, una vez el Ministerio de Hacienda habló de 43 billones de pesos, después cambió a 117 billones de pesos, y entonces uno dice que hacia dónde fue esa plata, porque no nos han dicho. O sea, hay planes, se supone, para, primero, este grande que usted mencionó, beneficiario pues, del sector financiero, en términos de otorgar créditos para los empresarios, se supone que para las pequeñas y medianas empresas, pero casi todo se fue hacia el sector empresarial muy establecida y empresas grandes, ¿cierto? Tenemos el gran problema con FOME que tuvieron que comprar y distribuir todos estos mercados para la población vulnerable y pobre, y ni siquiera un 20% de esos mercados fueron entregados. Estaba escuchando hace 2 días la Contraloría, había abierto más de 180 investigaciones sobre la alocación y distribución de plata pública para atender la emergencia social, económica y de salud pública, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos de la salud, tenemos este que mencioné que clasificó como enfermedad laboral el COVID-19 para trabajadores y trabajadoras pues, del sector salud. Protocolo de bioseguridad del decreto 666, creo que fue, del Ministerio de Salud, pero la gran mayoría son, digamos, como no distribuir, digamos, dentro de la economía, sino cómo otorgar dinero público sin realmente los controles debidos y para favorecer empresas que no la necesitan. Incluso el grupo bicentenario, tratando ya de que la habían como creado este fondo público finalizando el año pasado y ya para agilizar su privatización, que incluye Ecopetrol. Y realmente estamos, como mencioné en la presentación, estamos siendo gobernados a través de decretos, aprovechando el estado de emergencia, sin control debido del Congreso y tampoco por parte de la Corte Constitucional. Es una situación gravísima. Entonces, si eso no pasa, o sea, en términos de la responsabilidad para ofrecer a la población vulnerable las medidas necesarias para sobrevivir, ni siquiera pueden hacer esto. ¿Cómo se imaginan ustedes en términos de proteger la población trabajadora que ha tenido que continuar, ir y presenciarse pues, en su lugar de trabajo sin las debidas precauciones? Muchas gracias, Daniel. Creo que ahí se amplía un poco el panorama por el que preguntaba Edgar y que sigue poniendo en evidencia las dificultades a las que nos hemos visto expuestos en los diferentes sectores, pero cómo se ha agudizado aún más en el sector agroindustrial propiamente, que sí, o sea, que es un sector esencial y que tenía de manera previa una serie de dificultades que se han agudizado y que se siguen evidenciando. ¿Alguien más quiere preguntar, quiere consultar? Daniel, una pregunta. Como director de investigaciones de la Escuela Nacional Sindical, ¿cómo crees tú que se puede fortalecer el escenario sindical para seguir avanzando, entendiendo además que el número de sindicalizados en el país, en el sector agroindustrial, es bajo? Sí, es bastante bajo y digamos que yo creo que se ha hecho avances, ¿no? Sobre todo
hablando pues del sector de palma de aceite, se ha hecho como procesos de formalización laboral, no por voluntad del ministerio ni por las empresas, sino por la presión sindical en los últimos años. Lo mismo pasó en el sector de caña de azúcar. Creo que lo que le enfrentan, digamos, como reto a los y las sindicalistas, pues, en estos subsectores de la agroindustria, un saludo para Raúl por ahí, que lo veo, es que ya en las condiciones actuales y los planes del gobierno ahora, aprovechando un poco la pandemia para flexibilizar más, para, digamos, promover este plan que tenían desde 2018 de la jornada laboral integral en el sector rural, que implica básicamente bajar los mínimos, el salario mínimo, generar trabajo por horas, etc. Esta va a convertirse en un reto enorme para los sindicatos existentes para mantener lo poco que tienen, porque van por todo, ¿cierto? Pero yo creo que lo que hay que hacer ahora también es ampliar la perspectiva. O sea, en este momento, hablando de banano, hablando de caña, hablando de palma africana, ¿dónde estamos organizados? Estamos organizados más que todo en los ingenios y las plantas extractoras y, digamos, en los campos de cultivo de las grandes empresas bananeras. Pero en la cadena de suministro no hay presencia sindical, ¿cierto? No hay presencia sindical y estamos hablando de caña, más de 200,000 trabajadores que están recolectando, digamos, la caña que queda después del corte, después generando otras actividades ahí, con trapiche, panelera, ¿cierto? Y en palma africana tenemos todos estos miles de trabajadores que están laborando en empresas de pequeño y mediano y grande tamaño, pero son partes de esas alianzas productivas. O sea, no controlan una extractora, sino proveen el aceite de palma pues a través de los tallos a estas empresas para que ellos lo procesen. Y generalmente se encuentran que sus trabajadores están totalmente en la informalidad. Si tienen alguito, lo poco que tienen es ARL para proteger el dueño de la tierra, por ejemplo, si en caso de que hay un accidente o algo así. Entonces creo que hay que mirar hacia la organización por lo largo de las cadenas de suministro como manera de contrastar ese ataque ya del Estado colombiano en manos de los derechistas pues de Centro Democrático y sus amigos. Muchas gracias, Daniel. Un poco la pregunta también para Miguel, que ahí nos está escuchando, ahí está compartiendo con nosotros aún. Miguel, ¿cuál es el porcentaje de compañeros sindicalizados en Nicaragua y qué acciones consideras tú que habría que seguir realizando para atender no solamente el tema de la pandemia, que ha mostrado quizá de manera ruda la problemática, sino también para seguir avanzando con el tema que ustedes señalan de las enfermedades que ya se presentan allá, como son enfermedades renales? La organización sindical nuestra, estimamos que supera el 18% a nivel global. Creemos que en algunos sectores, por ejemplo, es mayor, pero el promedio es 18%. Hemos logrado, y esa ha sido un poco la posibilidad con esta fuerza, nos ha permitido un nivel de negociación importante en este sector. Esto implica también que hay grandes desafíos para nosotros los sindicatos. Estos temas no son superados, vemos mucha deficiencia en los sistemas de salud. Las inspectorías del Ministerio del Trabajo son muy débiles, ¿verdad? Es decir, hay veces nosotros identificamos el problema, denunciamos, presentamos la queja, las autoridades correspondientes no actúan de la misma manera o velocidad que nosotros quisiéramos.
hay muchas presiones también. Los empresarios utilizan los instrumentos del Estado para presionar a nuestras organizaciones sindicales cuando hacemos este tipo de denuncias a nivel nacional o a nivel internacional. Y para nosotros este tema es muy complejo y difícil porque los capitales en estas cosas se unen, invierten muchos recursos, campañas en los medios de comunicación, donde ellos tienen una responsabilidad, entre comillas, social, donde ayudan a las comunidades y hacen ver a los trabajadores y a las comunidades como que fuéramos los malos de la película, ¿no? Y hay veces no tenemos esa misma capacidad de respuesta, los sindicatos, los trabajadores y nuestros gremios aliados, de poder contrarrestar ese tipo, porque invierten mucho dinero estas empresas en cómo mejorar su imagen ante el deterioro de la salud y la seguridad, que por ejemplo en el occidente de Nicaragua, que es Chinandega, que es León, donde son las zonas más productivas de banano y azúcar, toda la población, todos los nicaragüenses sabemos que es donde mayor afectación hay de enfermedades renales, de enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades que tienen que ver con problemas esqueléticos, etcétera. Sin embargo, nuestras autoridades hay veces actúan de manera muy displicente y hay veces encubren esa realidad. Y es ahí donde viene un poco la frustración de muchos colectivos de trabajadores. Por lo tanto, para mí es importante el concepto de alianza. ¿Cómo construimos alianza de verdad? Con grupos de derechos humanos, con grupos de mujeres, con grupos de ambientalistas. Bueno, a mí me ha gustado mucho la exposición de Daniel de la escuela sindical, porque la escuela, esa es una de las labores en la que él hace, darnos esos instrumentos para que los sindicatos tengamos informaciones actualizadas de lo que está pasando. Pero esa es una labor. Pero, por ejemplo, sobre temas ambientales, ¿cómo articulamos? Porque toda esta industria causa daño al medio ambiente, no solo a nosotros. ¿Cómo hacemos alianza con ellos que nos permitan avanzar en esta dirección? Y lo otro fundamental para mí que tiene que ver esto, porque todo esto tiene que ver con que los trabajadores observen que tienen aliados fuertes que los respaldan y que no los utilicen. Porque hay veces los trabajadores nos sentimos utilizados por ciertos grupos denominados ONG que lo que quieren es utilizar a los trabajadores. Entonces nosotros somos muy claros y enfáticos en eso. No queremos alianzas que sustituyan al movimiento sindical. En eso lo dejamos firme de entrada. Es decir, si nosotros vamos a trabajar con una organización, decimos desde el inicio, no queremos sustitución de nuestro trabajo sindical. Lo que queremos es acompañamiento en asesoría, en asistencia, en capacitación. De tal manera que eso es importante y los trabajadores cuando sienten con claridad que tienen ese nivel de respaldo y apoyo, pierden el temor y comienzan a avanzar. Y eso nos permite tener sindicatos más fuertes. Y por otro lado, me parece también importante transmitir, nosotros hemos logrado construir, el compañero de Vía Campesina lo puede saber, nosotros hemos logrado construir alianzas con los consumidores. Este es un tema vital ahora, cómo enfrentamos la pandemia, es la alianza con los consumidores. Siempre la gente va a necesitar comer, es decir, podemos no tener energía, creo, no sé, otra cosa, pero comida el cuerpo lo necesita, ¿verdad? El azúcar lo necesitamos, el banano. ¿Cómo establecemos alianza con esos grandes consumidores que se den cuenta de la importancia de nuestro trabajo, de nuestra producción, ¿verdad? Y que mejoren nuestra calidad de vida como trabajadores con mejores ingresos salariales, mejores condiciones de trabajo. Creo que eso es fundamental, ¿verdad? Para que enfrentar la pandemia en este nuevo contexto, en esta nueva realidad, se vuelve fundamental que nuestras organizaciones sindicales, y por eso yo estoy muy contento de estar aquí en esta reunión con ustedes, conocer esas experiencias que ustedes tienen, que son muy importantes, ¿verdad? Para ver y conocer, y yo lo voy a transmitir a nuestras organizaciones sindicales,
estos niveles de iniciativas que nos parece en este tiempo de pandemia. Bueno, cómo surgen las iniciativas, ¿verdad? Innovadoras, creativas, ¿verdad? De articulación de los sindicatos, la academia, otros grupos de sectores interesados en buscarle algún nivel de mitigación y algún nivel de respuesta a estos graves problemas, porque este problema no solo lo tiene Colombia, ni Nicaragua, ni Centroamérica, es un problema mundial. Estados Unidos ha perdido más de 28 millones de empleos. Las tiendas siguen cerradas y toda esta producción va para allá. Igual Europa. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo? ¿Qué vamos a hacer todos para enfrentar esta realidad que nos está golpeando y que nadie le esperaba, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el movimiento sindical, la academia, todos los que estamos involucrados, tenemos un desafío y es ya, no es mañana, es ya, cómo lo vamos a enfrentar, cómo resolver. No basta lamentarnos, ¿verdad? Y estarnos quejando, sino que tenemos que buscar este tipo de iniciativas que nos permita de manera unida a los trabajadores y la ciencia, la academia, plantear soluciones, porque el Estado es un instrumento de los poderosos. El Estado, el gobierno, ahí van a seguir influyendo ellos, pero si nosotros nos unimos desde abajo, ¿qué van a hacer sin nosotros esas empresas si no pueden producir? Ese es el desafío, ¿verdad? Que debemos de plantear. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que hemos cumplido con el objetivo de poner en contexto un poco el antes y el después, y hay dos grandes reflexiones para llevarnos. Uno, el tema de seguir organizándonos, como los mencionaba Daniel, y otro, el tema de unas alianzas efectivas, alianzas prácticas que nos permiten, avanzar en términos de no hacer el trabajo del otro, sino de que cada quien realice su trabajo y se vaya potencializando. Compañeros y compañeras, ha sido grato para nosotros desde la universidad contar con el apoyo. Señor, ha sido grato para nosotros contar con la participación de ustedes, con los mensajes que nos han escrito, con Miguel, con Aurora y con Daniel por compartir en este momento un sábado en horas de la tarde un espacio para seguir trabajando en un tema que es de interés para todos nosotros, como es la situación de los trabajadores en la agroindustria. Daniel y Miguel, muchas gracias. Mauricio, Jairo, un saludo para todos y todas, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Gracias a usted, Oney. Chao, esté muy bien. Un abrazo. Chao, Daniel, que te vaya muy bien. Adiós. Adiós. Chao, Miguel. Adiós, adiós. Chao. Pero, a ver, Oney, yo sí quisiera que en este conversatorio, no sé si es que el tiempo ya se terminó y ya están cerrando, y ya lo están cerrando, porque hubiese sido muy interesante que los trabajadores hubiesen participado. Hay una serie de inquietudes y de cosas que, pues, serían de haber planteado, ¿no? Pues Edgar, en el chat estuvo disponible y más de una vez que preguntaran, y pues las preguntas se hicieron en el orden que se tomó la palabra. Sí, yo quiero que me regalen Señor. la palabra. Oney, es que yo pienso de que como todavía tenemos media hora, como es hasta las 4, darle la palabra a los compañeros para que ellos opinen. A mí me interesaría mucho, por ejemplo, escuchar a los compañeros de Urabá, al compañero Richard, porque digamos, es uno de los centros, el foco de atención en este momento, digamos, de los trabajadores del sector de la agroindustria, en el banano. Por ejemplo, un solo. Nosotros también queremos hacer una pregunta, compañero. ¿Quién inicia? ¿Inicia Richard? Pablo está tratando de hacer una pregunta, pero tienes que decirle que se acerque más al micrófono.
Ok. Pablo, que por favor te acerques más al micrófono. Yo no te he estado escuchando, Pablo. Oney, Sí, Richard, a ti te estoy escuchando en este momento. bueno, perfecto. No, a ver, hombre, compañeros y compañera, buenas tardes. Buenas tardes. No me conocen, Buenas tardes. soy Carlos Rosas, soy el presidente de Sintracol Junto Nacional. Bueno, muy buena todo el planteamiento que han hecho los compañeros de Nicaragua y el compañero de la Escuela Nacional Sindical. Ahí donde el compañero nicaragüense dice pues que es importante de dar a conocer todo el consumo de cómo elaboramos los productos en Colombia a los grandes consumidores. A mí me parece de vital importancia ese tema porque es ahí donde los que verdaderamente consumen nuestros productos a nivel internacional conozcan de manera específica cómo se elabora, cómo se produce al final el consumo de cada uno de los productos que nosotros le mandamos allá a esos países. Pero a mí me parece importante que hay que trabajarle como a ese tema de verdad, pues, para dar a conocer nuestros productos a nivel internacional. Bueno, en relación a lo que estamos viviendo hoy en la región de Urabá con el tema de la pandemia o el COVID, la verdad que ya la región de Urabá está el tema muy preocupante, demasiado en relación a los trabajadores bananeros, que ya hay muchas fincas con trabajadores contagiados, pero yo creo que lo más triste para nosotros es que hoy los empresarios vienen ocultando eso y empezamos nosotros como organización sindical. Yo ya di a conocer a través de un comunicado y a través de un periodista de Bogotá, el Clarín, también dando a conocer esta problemática que tenemos nosotros, que para nosotros es muy triste que hoy estén ocultando una gran realidad. O sea, con el objetivo de los empresarios bananeros de no dar a conocer es porque hoy, si hoy sale un trabajador contagiado, obviamente que hay que hacerle un cerco a todos los que tuvieron contacto con ese trabajador, pero hoy lo ocultan para no parar la producción. Y eso para nosotros como organización sindical es preocupante. Yo sí llamo la atención frente al tema, ustedes que están pues en Bogotá, para que nos ayuden a denunciar eso en el Ministerio de Salud. Ayer nosotros también mandamos al Ministerio de Salud pues a través de correo todas esas inquietudes que hoy tenemos como organización sindical en Urabá. Pues hablemoslo pues que directamente es Sintracol, porque la organización sindical mayoritaria hoy no le interesa la vida de los trabajadores, pero nosotros sí estamos preocupados porque hoy ya hay alrededor hay más de 150 trabajadores contagiados, y eso es una cifra muy alta, porque independientemente que hoy tengamos un protocolo de bioseguridad en cada una de las fincas cuando ingresan los trabajadores, que le toman la temperatura, que se utilizan el tapabocas, que se laven las manos, pero ya hay una problemática social, porque los trabajadores hoy han tomado esos contagios en cada uno de los cascos urbanos de los municipios y posteriormente se ha transmitido ese tema a las fincas, y hoy estamos en un problema muy serio en la región de Urabá. Yo de verdad que le pido aquí a ustedes que están donde están los mandatarios, donde está pues el ministro de la salud, que miren este tema en Urabá, que revisen bien y que pongan la lupa en Urabá, porque está complicada la situación. Y entonces ya nosotros lo que pues a mí se me ha pasado muchas cosas por la cabeza, y es que vamos a tener que
tomarnos y paralizar la zona por el tema de que siquiera por unos 8 15 días, mientras que a ver si de pronto se controla un poco y se le baja el índice de contagio al tema de los trabajadores. Hemos estado hablando con algunas organizaciones minoritarias y estamos ahí en eso, pero entonces la mayoritaria antes dice es hay que trabajar. Entonces esa es una de las inquietudes que tengo pues acá como nosotros como Sintracol. Entonces sí les pido pues de que nos ayuden a divulgar ese tema por allá por Bogotá. Muchas gracias, Donay. Gracias, Richard. Pablo, ¿ya tienes conexión nuevamente con nosotros? Pablo. Buenas. Buenas, Manuel. ¿Cómo es? Sí. Mi nombre es Manuel Santiago. Hago parte de la subdirectiva Sintracol Chigorodó. Hola, Manuel, bienvenido. Gracias. En este momento, pues, quiero felicitar a los compañeros de Nicaragua porque realmente los veo muy bien organizados. Sí, a nivel sindical están bien organizados, bien preparados, algo que nos falta mucho aquí en Colombia. Claro que hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta. Con estos foros, la idea es mejorar más, ir aprendiendo más, irnos formando más como sindicato. Sí, por ejemplo, yo me encuentro aquí con este tema de la pandemia, yo me encuentro aquí en la casa, en aislamiento, ¿sí? Y la empresa como tal no se ha manifestado conmigo, ni la EPS, ni nada. Claro que la prueba no me la han entregado, la prueba me la entregan por ahí el lunes, el martes, si Dios quiere. Pero para mí, como trabajador de una empresa, sea la que sea, yo trabajo en una empresa bananera, era para que la empresa automáticamente viniera a revisar mi caso, dónde vivo, cómo debo aislarme en conjunto con la EPS o con la ARL, ¿sí? Pero no en ningún momento han venido, solo me mandaron las vacaciones y que me quedara en la casa y que no fuera por la finca. Fue todo lo que hicieron. Entonces es preocupante la situación de lo que viene pasando en la zona Urabá, porque esto viene creciendo y si los empresarios con las EPS y las ARL no se ponen pila a verificar y hacer el trabajo de acompañamiento a los trabajadores como tal, esto va a colapsar aquí en la zona Urabá. Como decía el compañero Richard, ustedes que están por allá, es bueno que nos tiendan la mano, que nos colaboren con este tema, que denuncien, que hagan el llamado al Ministerio de Salud para que nos colaboren con eso, porque la verdad que nos sentimos muy abandonados. Soy muy triste estar en esta situación. ¿Listo? Gracias, Manuel. Gracias. Muy amable, Manuel. Bueno, gracias. Pablo, sí. Pablo, abre el micrófono. Bueno, y quizá mientras Pablo abre el micrófono o organiza su tema de comunicaciones, ¿quién más pide la palabra? Yo quiero decir algo, compañera. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Bernardo Cuadros, pertenezco a la Federación Sindical FENSOAGRO. Hago parte del sector de la agroindustria. Pues como lo han dicho algunos compañeros, felicitar a los compañeros de Centroamérica que específicamente Nicaragua, que tienen un gobierno amigo de los trabajadores. A nosotros aquí en Colombia la lucha es muy difícil. Aquí es un riesgo muy grande ser líder sindical, líder social. Aquí nosotros tenemos de enemigo al gobierno y tenemos de enemigos a los empresarios. Aquí la situación es muy compleja. Bueno, lo que dice el compañero Miguel, de que trabajemos mancomunadamente como sector de la agroindustria para fortalecer nuestras organizaciones sindicales y que los empresarios no nos sigan explotando para llevarse la empresa para otros lados.
La otra situación es que debemos de trabajar fuertemente, sí, por la sindicalización de los trabajadores, pero eso debe ir a la par con un contrato de trabajo directo con las empresas, porque de nada sacamos con hacer un esfuerzo para sindicalizar a los trabajadores, pero que estos continúen tercerizados. Y ahí es donde el patrón colombiano, en este caso, con el gobierno, sacan a reducir a nivel internacional sobre la libertad sindical, donde hay trabajadores sindicalizados, pero nada sacaríamos con tener trabajadores sindicalizados si no tenemos un contrato de trabajo acorde con la realidad, con las necesidades de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Ahora sí. Pablo. Ahora sí nos escuchan. Sí, señor. Bueno, y mira, agradecer el esfuerzo que se está haciendo, pues complicado acá con la comunicación, y eso que estamos acá, bueno, les decía a los compañeros que hoy se le dio por molestar la plataforma porque estos días no hemos tenido problemas. Aquí, mire, aquí los compañeros plantean las situaciones que se vienen presentando. Bueno, una es donde alguna finca se presentó un problema de muerte por COVID y a esta finca la cerraron. Es una pregunta, es hasta dónde es legal que a una finca el resto de trabajadores salgan perjudicados, porque lo que uno ve... Uy, Pablo parece que... Pablo salió de la reunión. ¿Ponéis? Señor. Mientras llega Pablo, ¿me puede dar la palabra? Claro que sí. Oye, es que a mí sí me parece gravísimo, gravísimo lo que están planteando los compañeros de Sintracol. Es que ahí es donde uno se da cuenta lo criminales que son los empresarios. Ahí es donde uno se da cuenta que toda esta decretitis que han sacado solamente es para favorecer a los empresarios, y en particular a esos empresarios del banano que con el precio del dólar están súper llenando sus arcas en este cuento de la pandemia. Mire que no solamente es con el compañero que acabo de hablar, con el compañero Santiago, que los están mandando a la casa diciendo: usted es sospechoso de COVID, deje para la casa, y no les pagan salario. Esta compañera Marugenia también están en las mismas condiciones, ¿sí? Que la mandaron porque está sospechosa y no le hacen la prueba y nada, y tampoco le pagan sueldo. Y cuando haya alternativas, que yo siempre he tenido una inquietud, que uno cuando habla de la pandemia o en las conferencias que uno asiste de la pandemia, hablamos de números, hablamos de contagiados, hablamos de muertos, hablamos de que se recuperaron tantos, ¿sí? Pero nunca se mira lo relacionado, qué se está haciendo por parte del sector de la investigación en tener unos tratamientos preventivos para que la gente no se muera o para que la gente no llegue allá a esas famosas UCI, porque llegar hoy en Colombia a una UCI es llegar ya para morirse, ¿sí? Es decir, el que entra a un hospital con COVID entra vivo y sale muerto, porque eso es lo que se está demostrando aquí en este país. Entonces yo sí creo que como intersindical tenemos que tomar, compañero Eberto, medidas en relación a esto, porque esto es gravísimo. Miren que a este alcalde de Cali se le vino todo el mundo encima porque está haciendo algún tratamiento preventivo con una droga. Entonces se dice: no, es que nosotros tenemos que seguir, son las directrices de la OMS, y la OMS dice que es que esa droga no sirve para nada. Entonces no, sigamos encerrados, sigamos muriéndonos encerrados, que eso el aislamiento no le garantiza a nadie que que no se va a contagiar. Yo llevo, por ejemplo, 4 meses encerrado, y si salgo a la esquina y tan de buenas me contamino,
pues me da esa enfermedad y seguramente se muere uno, ¿sí? Con todas las preexistencias que tiene la gran población. Y con esto de la pandemia, al Estado colombiano se le olvidó totalmente lo que todos los trabajadores sufren. Se olvidó de todas las enfermedades profesionales, de todas las, de la gente que se muere de diabetes, de infartos, de todo. Todo ahora es COVID, COVID y COVID. Entonces, eso es muy, muy grave lo que está pasando en el Urabá, y creo que en el Magdalena, creo lo que estaba hablando el compañero, inclusive también está sucediendo en el Valle, en el sector del azúcar. Eso me lo... Gracias, Oneis. Compañera Oney. Gracias, Edgar. Eberto. Sí, muy corto. Es que, digamos, escuchando un poco las intervenciones de los trabajadores, que esa era como la idea, además de los principales exponentes que fueron los compañeros de Nicaragua y compañeros de la escuela sindical, yo diría, por ejemplo, nosotros desde las copartes, con FOS y la cooperación belga, igualmente con la Federación de Trabajadores de Bélgica, vamos a adelantar una campaña por los derechos de los trabajadores. La campaña posiblemente se va a llamar Muévete por tus derechos, que es el tema del derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, en fin, son 5 derechos fundamentales que vamos a poner digamos, en esta campaña, y creo que esa campaña hay que hacerla visible con el propósito, efectivamente, como decía Edgar y decían los compañeros de Urabá, poner en el centro de atención que el problema no es el sostenimiento de la economía, el problema es cómo logramos de que los trabajadores no perezcan en medio de esta situación de pobreza y abandono en que se encuentran y todas estas normas lesivas. En ese sentido, yo, por ejemplo, apoyaría la decisión de los trabajadores en el caso de Urabá, que puedan movilizarse, que puedan hacer una acción para lograr llamar la atención, tanto nacional como internacional, en el contexto que más allá de mantener el desarrollo económico de una región por medio de la producción de este tema del banano, es cómo vamos a resolver el tema de garantizar la salud y la vida de los trabajadores que día a día son los que están poniendo el pecho, digamos, a esta situación. Entonces yo creo que sí, como decía Richard, si hay la necesidad de paralizar la región, pues va a tocar no solamente allá en Urabá, sino de pronto también en el Magdalena, como decía Pablo, porque ya han habido compañeros que han sido víctimas de esta pandemia, pero no se ve solución de parte del gobierno. Y bueno, Pablo no terminó su intervención, y con esto termino, pero si a una empresa la cierran, tiene que garantizar de que esos trabajadores sigan manteniendo su salario, porque eso debe ser, digamos, una garantía, que el Estado garantice de que esos trabajadores no se van a ir a la casa sin ningún salario. Entonces, si las empresas no llenan los requisitos sanitarios, deben ser cerradas efectivamente, pero deben de garantizarse los derechos a los trabajadores. Ahí termino. Gracias. Gracias, Eberto. Tendríamos entonces en el uso de la palabra a María Eugenia y a Pablo para pasar un poco a evaluar de manera general el tema de la conectividad, de quienes estuvieron presentes y de cómo desarrollamos la actividad. María Eugenia. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Hola, Ney, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos y todas. La verdad que es un placer tener esta oportunidad de escucharnos todos, que hacía tiempo pues no lo hacíamos. Y es gratificante todas las exposiciones que he escuchado, pero para no demorarme mucho porque tengo otro compromiso en el momento, quería apoyar un poquito lo que dijo el compañero Santiago.
O sea, yo en estos momentos me encuentro en un aislamiento. Y la empresa lo que me llamó fue a decirme de que me iba a sacar a vacaciones porque no me podían pagar por otro lado. Pero no vamos al caso mío, vamos a un caso que me comentaron el día jueves de un compañero, inclusive que no es ni afiliada a nuestra organización, sino que me dieron a conocer el caso, que lleva en espera de respuesta de la prueba hace un mes. Y él dijo que se iba a trabajar porque él necesitaba dinero para el sustento de su familia. Entonces el caso es, no sé de qué escenario ustedes, con el que tenía una pregunta también para el compañero, ¿cómo es el investigador? Daniel. El compañero Daniel, o sea, ¿desde qué escenario nos pueden visibilizar al sector agroindustrial de esta dificultad que tenemos, no solamente de la pandemia, sino económica? Porque estamos abandonados por el sector de la empresa, el sector de la GPS, y nadie nos soluciona nada, ni en salud ni económicamente. A mí me mandaron en aislamiento hace 17 días prácticamente y me hicieron la prueba el viernes. Esta catorcena me llaman de la finca y me dicen que me mandan las vacaciones. Entonces yo les puse un caso al administrador, le dije yo, o sea, estoy jodida por todos los lados porque yo esas vacaciones sagradamente las tengo para completarle la matrícula a mi hijo que lo tengo estudiando. Entonces, ¿qué voy a comer yo después de esta temporada mientras me solucionan la situación de la respuesta del COVID-19? Entonces, mire que no solamente estamos jodidos por el COVID-19, sino que estamos los trabajadores bananeros. O sea, no tenemos ese apoyo, no tenemos ese acompañamiento ni de los empresarios que nos estamos exponiendo, porque el argumento de los empresarios es que el sector agroindustrial no puede parar porque somos exportadores de alimentos a nivel mundial y que por esa situación, pero entonces que el gobierno, que los empresarios también se solidaricen con nosotros, que estamos exponiendo la vida de nosotros como trabajadores para exportar un alimento a nivel del mundo, y fuera de eso, no solamente nosotros, sino que estamos exponiendo nuestra familia a contagiarnos, y también estamos viviendo una dificultad económicamente. Entonces eso sería pues como mi aporte para ver desde el intersindical cuál sería el escenario adecuado para que se visibilice esta dificultad que estamos viviendo en el sector agroindustrial. Muchas gracias, Oney. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, Pablo, no sé, sigue como con sus problemas de conexión. Evidentemente ustedes señalan unos temas que son pertinentes y que habría que darle alcance. Algunos creo que son propios del intersindical y que Eberto señalaba algunas medidas que se podrían generar. Sin embargo, la invitación, y esa sí es muy personal, yo entiendo que hay que generar diferentes tipos de estrategias, pero también leyendo y reconociendo la problemática, creo que hay que tomar las medidas que se han orientado, sobre todo relacionado con el tema del distanciamiento social, para evitar mayores contagios, entendiendo que nuestro sistema de salud también tiene unas debilidades importantes. No sé si Jairo o Mauricio quieran hacer uso de la palabra para iniciar, para atender esta situación que ustedes nos comentan, y de manera adicional para hacer un poco de la evaluación de la conectividad, de qué regiones están presentes, de si escucharon toda la actividad durante el tiempo que estaba previsto.
Mauricio, si quieres, dale tú y después voy yo. Mauricio. Bueno, entonces voy yo. Vale. Bueno, entonces, buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por participar en esta sesión. Somos conscientes que es un proceso de tratar de estar todos juntos en un mismo escenario en esta videoconferencia. Yo pues he estado tratando de observar un poco cómo se desenvuelve la situación y qué ajustes podemos hacer para las siguientes sesiones, pero pues en todo caso, digamos, el mensaje que quiero dejar es enfatizar en una bienvenida a este espacio de intercambio nacional. Creo que bien vale la pena que para las próximas sesiones hagamos un esfuerzo de que todas las personas saluden por el chat a los demás participantes para que poco a poco nos vayamos identificando los unos y los otros, las unas y las otras, ¿sí? Nos vayamos conociendo porque fíjense que en medio de estas dificultades de distanciamiento social se presentan oportunidades como esta. Normalmente nosotros no tenemos la posibilidad de estar reunidos juntos, así sea virtualmente, y podernos hablar entre todos. Yo por lo menos no he ido ni a Urabá, ni he ido a Ciénaga, entonces digamos que en esa medida no me conozco con las compañeras y compañeros de estas regiones, pero esto nos permite una oportunidad de reconocernos a todas y todos. Entonces, digamos que siento que hoy es un ensayo, digamos, con un tema que es relevante, un tema que es importante, que es el de la pandemia y lo que viene pasando, y pues que esperamos que lo que se ha dialogado hoy con los aportes de los compañeros de Centroamérica, de Nicaragua, y con lo que Daniel nos ha compartido, las denuncias que aquí hemos escuchado no queden en saco roto, sino que conduzcan a que en el seno del intersindical y pues en fortalecimiento de la acción de cada uno de los sindicatos se pueda dar una respuesta muy concreta a esas problemáticas que se están viviendo, porque hoy más que nunca se necesita la acción de los sindicatos y la lucha en defensa de los derechos y no asumir el aislamiento como una separación de fuerzas y una dispersión, sino que como un periodo en el cual tenemos que buscar nuevas maneras de adelantar la lucha. Entonces, seguramente bajo el liderazgo de Berto, con el apoyo de Edgar y con las personas de cada una de las organizaciones sindicales, pues hemos tomado nota de todo lo que se ha dicho y habrá que ver para efectos prácticos de la acción sindical qué aspectos se pueden desarrollar. Y de otro lado, para efectos de nuestro programa de formación, pues entonces hoy ya queda oficialmente abierta esta etapa inicial en que estamos tratando de que mayor número de personas se familiaricen con el uso de estas plataformas de videoconferencia y con el uso de otros mecanismos de comunicación desde el correo electrónico y el WhatsApp para llevar adelante nuestro proceso formativo. En estos días, entonces, Mauricio con sus grupos, Oneis con sus grupos y yo con el mío, vamos a enviarles a cada uno unas actividades que hacer con respecto al tema tratado hoy de la videoconferencia. Pero yo me doy por bien servido que tuvimos a un buen número de compañeros y compañeras. Ahora nos queda la tarea de que quienes no estuvieron puedan ver la grabación de esta sesión y de esa manera pues empezar a afinar lo que significa participar en el escenario de la videoconferencia. Pero reitero,
el agradecimiento a cada una de las personas que hoy se conectó y su participación en esta actividad. Mauricio, ¿quieres tú intervenir? Compañera Oney, permiso, Sí. me tengo que retirar porque, perdón Mauricio, me tengo que retirar porque a las 4 en punto inicia otro conversatorio con Pensuagro y yo tengo que estar ahí. Adelante, adelante, Berto. Gracias. Mauricio, Buenas tardes. Mauricio, ¿me permite próxima. una Muchas cosita, gracias. Mauricio? Adelante, Edgar, adelante. Porque yo también tengo otra videoconferencia ahorita. Entonces, es en este sentido, como la convocatoria era como amplia, ¿cierto? Por el mismo tema que era sobre el COVID, yo quiero agradecer la participación del compañero Héctor Cárdenas, que hace parte de un proceso, de un proyecto que estamos trabajando de extrabajadores del sector agrario, que él desde el principio ha estado y creo que sigue aquí en la videoconferencia, y también la del compañero Yesid, del colectivo de masculinidades. De resto, de los 41 que estuvieron en la charla, fueron trabajadores que hacen parte del proceso que estamos construyendo de los grupos y sus grupos, ¿sí? Entonces, eso es un balance para mí muy positivo. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Yesid, por habernos acompañado. Siga, Mauricio. Gracias, Edgar. No, pues saludo cordial a los compañeros y las compañeras. Creo que ha sido una sesión bastante provechosa. Digamos que aquí estamos viendo las virtudes también de lo virtual. Vemos que también hay que aprovecharlas sin, obviamente, abandonar la importancia de la presencialidad y de que cuando las condiciones lo permitan, la retomemos. Pero el hecho de haber podido escuchar a dos personas de Nicaragua hablar sobre situaciones que nos interesan, pues resulta supremamente interesante de que se enlacen compañeros que están en Ciénaga, en Palmira, en San Alberto, en Cumaral. Pues eso es una cosa extraordinaria que nos permite esta tecnología. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy interesante el ejercicio. Según el dato que da Edgar, de 41 personas enlazadas, habría que ver cuántas se agruparon, porque pues Pablo estaba reunido con 6 o 7 compañeros, yo no sé si Richard también, compañero de Urabá, porque nos es muy importante ver de esos 77 compañeros que finalmente en el censo no respondieron, ver los que faltaron porque no pudieron enlazarse, si fue que no tuvieron tiempo, tuvieron problemas de conectividad, no lo supieron hacer. Ese balance tenemos que hacerlo por grupos, porque pues queremos que al máximo esto funcione y que se vincule al máximo el conjunto de compañeros y compañeras que vienen en este proceso. Entonces, básicamente eso, agradecer la disponibilidad y esperar que se cuiden cada uno y cada una y que claro, pues se denuncie la situación que ha salido acá a flote, porque no hay de otra, hay que seguirla denunciando y presionando y anteponer la salud y la vida frente al acúmulo de capital. Creo que eso es un principio que hemos movilizado durante todo este proceso de formación. Para nosotros, ante todo, está la salud y la vida, y la acumulación de capital debe quedar subordinada. Claro, el que se exija aislamiento físico va de la mano con exigir mecanismos de protección social, porque nadie puede quedarse en sus casas si no tiene una manera de subsistir. Por lo tanto, la exigencia es en doble sentido. Desde la perspectiva de salud pública, por supuesto, llamamos a que haya un aislamiento físico, se tomen los protocolos debidos, pero también está claro que sin un mecanismo real, cierto, de protección social, eso no es posible cumplir. Y aquí creo que a los empresarios agroindustriales hay que decírselo con contundencia y hay que denunciar las situaciones que vienen ocurriendo,
que por supuesto vienen exponiendo la salud y la vida de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Jessy Garzón había pedido la palabra. Y con eso vamos cerrando para respetar el tiempo y decir bienvenido. Pues muchas gracias, don Edith, muy amable, y para todos nuestros compañeros también de Pensuagro, los demás compañeros de los demás sindicatos, agradecerles toda la información y sus experiencias y vivencias que han planteado desde las problemáticas de las diferentes regiones. Sí lo pone a uno a pensar muchísimo las situaciones a nivel de salud mental, como lo manifestaba de pronto en su momento María Eugenia, igualmente como lo manifestaba don Manuel y mismo Pablo. Entonces, pues para nosotros es una primera forma también de acercamiento desde la tecnología para mirar cómo podemos comenzar a implementar toda la capacitación y asesoría que mejor se pueda dar en la formación desde las situaciones de salud mental, estas específicamente a nivel de los sindicatos, pero también en las situaciones que se están presentando a nivel de agresores dentro de la misma situación incómoda que hay de permanecer aislados y que genera allí desde las agresiones tanto para mujeres como para hombres mismos. Entonces, pienso que este es el primer acercamiento y la primera invitación que se hace para, desde la manera tecnológica, poder dar cuenta y aprovechar la tecnología en la capacitación, lo que tiene que ver con formación y a su vez disminuir esos niveles de violencia que se pueden dar desde la salud mental. Un abrazo para todos y muchas gracias desde el colectivo Hombres y Masculinidades. Gracias, Jessy. Bueno, compañeros, quizá Pablo finalmente logró conectarse nuevamente. Ahí está. Pablo, cerraríamos contigo. Pablo tiene dificultad. Pablo tiene dificultad, simplemente, sí. Bueno, compañeros, agradecerles la disponibilidad, la disposición y queda instalada entonces oficialmente nuestro tercer año de actividad que esperemos aún desde los espacios remotos sea fructífero hasta que nos podamos volver a encontrar frente a frente. Tengan un buen descanso y estén atentos al material que les vamos a enviar para que empiecen a revisar alguna serie de contenidos y empecemos a generar los espacios de trabajo. Cualquier cosa nos encuentran por el correo electrónico, nos encuentran en el WhatsApp. Así que muchas gracias a Elber por la disposición y a todos y a cada uno de ustedes por estar presente en este espacio con los compañeros de Nicaragua y de la Escuela Nacional Sindical. Gracias, don Edith. Bueno, muchas gracias a usted, compañera, y a todos.